primero que quería es dar las gracias a todos los estudiantes que que van a dedicar esta tarde a pasar con nosotros un ratito, donde vamos a hablar con 3 profesionales del sector farmacéutico sobre los retos y los cambios que se están produciendo dentro de la industria farmacéutica. Y dentro de la industria farmacéutica nos vamos a focalizar sobre todo en los departamentos de marketing y ventas. Espero que disfrutéis tanto como estoy disfrutando yo con esta charla. Nos podéis hacer las preguntas que os surjan a través del chat, que yo lo estaré viendo y os contestaré tan pronto como vea la pregunta. Lo primero que voy a hacer es presentaros a nuestros ponentes. Son, como os he comentado, 3 antiguas alumnas. Empiezo por Alejandra Pino. Alejandra actualmente está trabajando como Oncology Client Service en IQVIA. Alejandra hizo el máster en Dirección Comercial y Marketing en el año 2020-2021. A raíz del máster empezó a trabajar en Janssen y ahora, bueno, pues desde hace poquito tiempo ha cogido otro reto profesional y nos va a acompañar esta tarde. Muchas gracias, Alejandra. La segunda ponente es María Junco. María es nuestra alumna más reciente, nuestra exalumna más reciente. Hizo el máster en el año 21-22. Después de muchos retos profesionales que ha tenido María, desde hace también poquito tiempo está trabajando dentro de un laboratorio líder en el área de la dermoestética, vamos a decirlo, que se llama Galderma, y es la responsable, es la coordinadora, vamos a decirlo así, de toda la estrategia o del área omnicanal y digital. Área que ahora mismo pues está en el momento pues de máxima evolución, donde lo que estamos viendo es que las compañías se están integrando una serie de cambios, tienen que estar implementando diferentes estrategias, porque la omnicanalidad y el área digital pues está pegando con muchísima fuerza. Así que también, María, muchas gracias. María, Beatriz, por invitarme hoy. Y nuestra tercera invitada es Raquel García Mayoral. Raquel hizo el máster en el año 2018-2019, es nuestra más veterana. Raquel actualmente, después de estar trabajando en Baxter, en el departamento de marketing, en este momento está en el área comercial, en el departamento comercial de Cofares, que es la cooperativa pues, más importante, con mayor cuota de mercado que tiene en España. Así que muchas gracias también, Raquel, por estar aquí con nosotros. Y sin más dilación y sin más presentaciones, el objetivo de hoy es transmitiros a todos aquellos que nos estáis escuchando, pues cómo vemos nosotras en este caso, la evolución que están teniendo los departamentos de dirección comercial y marketing, la importancia que tienen a la hora de definir las estrategias e implementarlas, y de qué nuevos roles, o como están viendo ellas, de qué nuevos roles están necesitando las compañías farmacéuticas pues, para adaptarse a estos cambios o a este entorno tan cambiante en el que nos ha tocado vivir, ¿no? Que yo creo que es un momento pues, apasionante por el punto de vista de muchos cambios, pero también te da un poquito de estrés porque son cosas que nunca se habían hecho en el pasado, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a empezar con Raquel, donde cada una de ellas va a contar su experiencia de los últimos años, de por qué hizo un máster, para qué les ha servido, cómo les impacta, ¿no?, al haber realizado este máster en su día a día, y también cómo están viendo ellas esta evolución que he comentado. ¿Vale? Entonces empezamos con la veterana, con Raquel. Nada, como ya os ha dicho Beatriz, soy Raquel, tengo 28 años y soy graduada en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, bueno, en primer lugar, dar las gracias a Beatriz por haberme invitado a esta superclase y deciros que si yo hubiera tenido también la oportunidad de haber acudido a un evento de este tipo cuando tenía vuestra edad, pues que seguramente lo hubiera aprovechado. Así que por favor y por supuesto que preguntéis todas las posibles dudas que tengáis.
Entonces, bueno, como os he dicho, soy farmacéutica. Como muchos de vosotros seguramente os encontraréis en el último año de carrera y bueno, tuvimos las prácticas curriculares, de las cuales 3 meses las hacíamos en oficina de farmacia y 3 meses las hacíamos en el hospital. Entonces, pues bueno, en el hospital la verdad que genial, tuve la suerte de rotar por todos los departamentos, pero bueno, ya cuando terminé la carrera, como acabé un poco cansada de estudiar, sabía que opositar no iba a ser para una mí, opción, ¿no? no iba a ser en ese momento, por lo menos en ese momento. En cambio, sí que es verdad que en la oficina de farmacia, que bueno, todos elegimos la que más cerquita tenemos de casa, tuve la suerte de trabajar, ¿no?, como becaria en la farmacia que me había visto crecer, con lo cual pues fue muy fácil. Terminé la carrera, me dediqué a viajar y al volver, pues bueno, se me brindó la oportunidad de que, casualidades de la vida, la titular de la farmacia en la que había estado trabajando quería ampliar la plantilla y me ofreció trabajar como farmacéutica adjunta en la farmacia. Como era algo que a mí sí que me había gustado mucho, bueno, pues decidí empezar a trabajar en la farmacia y bueno, he estado 2 años y medio, con lo cual ha sido bastante tiempo como para conocer un poco también la farmacia y sobre todo un poco lo que más nos gusta. Yo, como os he dicho, a mí me gustaban muchas cosas, no sabía muy bien en qué focalizarme y sí que es cierto que cada vez que llegaban delegados de otros laboratorios a la farmacia siempre le preguntaba, oye, ¿cómo has llegado hasta aquí, no? ¿Qué has tenido que hacer? También sí que es cierto que en mi generación hubo mucha gente que hizo el máster en CSIF en general, no solo este máster de industria, de marketing y ventas, sino de industria, bueno, pues de monitorización de ensayos clínicos, quiero decir que ya era muy conocido el CSIF y empecé un poco pues a investigar. Oye, pues yo quiero trabajar en un departamento de industria. Al final mi perfil era sanitario, por un lado, era un híbrido entre ser sanitaria y por otra parte sí que tenía una visión de negocio, puesto que me encantaban las ventas, yo estaba dedicada a la categoría de dermo y me encantaba vender y hablar con el cliente y buscar esas necesidades. Entonces, pues bueno, al final me puse en contacto con el CSIF, realicé una pequeña entrevista, bueno, es al final pues es una mínima prueba de inglés y una entrevista, un poco una toma de contacto. Empecé en el máster y bueno, una de las cosas que me ha brindado el máster y que por supuesto creo que es fundamental es en este caso la experiencia del profesorado. ¿Por qué? Porque los profesores en el máster están trabajando actualmente en la industria, con lo cual el feedback que te dan al final es real del día a día. El máster de marketing y ventas sí que está efectivamente focalizado en marketing y ventas. Marketing es una sinergia con ventas, eso es así. Marketing al final se encarga más del desarrollo del plan de acción, ¿no?, de desarrollar el plan de acción, y ventas es quien ejecuta ese plan de acción, ¿vale? Es fundamental ir de la mano. También se hablan de otros departamentos, del departamento médico, quiero decir que al final el máster te abre puertas a conocer un poco cómo es la industria por dentro, conocer un organigrama de una empresa que yo, por ejemplo, no conocía en este caso y sobre todo, pues eso, el estar en contacto con gente que ya está en la industria. Eso por un lado. Y luego, en segundo lugar, y creo que también es súper importante, la bolsa de trabajo. Porque al final, gracias a esa bolsa de trabajo que nos ofrece el máster, pues metemos ese primer pie en industria. Yo, como ya os ha dicho Beatriz, apliqué para Baxter, que era, es un laboratorio que se dedica a medical device, es visita hospitalaria, y apliqué para el departamento de marketing. También tuve la suerte de que en ese momento, porque luego muchas veces son circunstancias y momentos, en ese momento cuando yo entré, la product manager, que era la jefa de producto, se dio de baja maternal, entonces al final tuve que asumir el rol de un product manager en ese momento, evidentemente acompañada del resto de compañeros, pero quiero decir que al final pues viví de primera línea lo que era estar en un departamento de marketing y en el desarrollo de lo que es el plan de acción, el business plan, ¿no? Estuve en Baxter 6 meses y me renovaron otros 6 meses más, con lo cual estuve 1 año. Sí que es cierto que esta persona se tuvo que volver a incorporar, como es lógico y normal, y finalicé el trabajo allí. También os digo, yo terminé en septiembre, pero es que en noviembre ya tenía trabajo. Quiero decir que fue un tiempo mínimo en el que, bueno, pues tuve la suerte de empezar a trabajar en Cofares. Quiero decir con esto que al final, al haber tenido parte de experiencia y haber trabajado ya en industria, ese primer paso es fundamental para que luego puedas optar a diferentes trabajos. Yo ya, como también os he dicho, estaba más enfocada en marketing, pero también es cierto, y seguramente os lo digan muchas veces, que no hay marketing sin ventas, con lo cual hay que trabajar en ventas y conocer lo que es el lanzamiento de un producto, conocer el producto en detalle y sobre todo estar en la calle y conocer al cliente. Entonces, pues bueno, me empecé a trabajar en Cofares, actualmente soy gestora de cuentas. Mi trabajo diario consiste en
por una parte, mantener y gestionar 140 farmacias, que es mi portfolio, que no son pocas. Luego, que son muchísimas. Que son bastantes. Parte también de mi trabajo es captar nuevas farmacias, sobre todo para aumentar esa rentabilidad a la empresa y aumentar facturación también. Y bueno, como ya os he comentado, ejecutar ese plan de acción que viene dado por la empresa. Entonces, pues nada, hasta aquí es lo que puedo ofreceros de mi experiencia y que muchas gracias. Pues muchas gracias Raquel. Yo mientras estabas comentando se me han ocurrido un par de preguntitas que luego te las voy a ir haciendo, ¿vale? Bueno, ahora vamos a dar paso a María, que bueno, va a contar pues su trayectoria, que es distinta, y yo creo que eso es lo bueno, para que veamos, bueno, pues que de gente que viene de diferentes formaciones, en un momento dado, pues tiene la posibilidad de entrar en la industria farmacéutica si es un sector que cree que le puede gustar, ¿no? Entonces, nada, María. Pues nada, me presento yo también. Me llamo María Junco, tengo 31 años. Ella es la veterana en cuanto a promoción, pero yo soy la veterana en edad, me parece. También lo era en mi clase. Y bueno, yo estudié ADE Internacional, me licencié en Londres. Y cuando salí de la carrera me pasó un poco parecido, creo que nos pasa a todos, que no tenemos mucha información de cómo funciona el mundo todavía. Y estuve un tiempo más en Londres, empecé a trabajar en retail y estuve sobre todo al principio en la parte de moda. Pasados unos años pasé a la industria de beauty, estuve trabajando en una firma de cosmética, de maquillaje particularmente, y también pues a raíz del COVID, viendo un poco cómo evolucionaba el mercado, que había muchos cierres de tiendas, que estaba cambiando completamente la estrategia, pues puse foco en intentar hacer un cambio de trabajo, un cambio de posición, y tenía como dos inquietudes: por un lado el mundo digital y por otro lado un cambio de sector a un sector que fuera un poquito más sólido, que es el farmacéutico, ¿no? Entonces estuve intentando durante un tiempo ver cuál era la mejor forma de acceder, y lo que me di cuenta fue que era un sector bastante hermético, y sobre todo para alguien que no tuviera un perfil biosanitario, que no tuviera un perfil de ciencias, ¿no? Claro, porque tú vienes de ADE, ¿no? Exacto, yo vengo de ADE, de la parte súper de negocio, claro. Totalmente de negocio, pero no tenía esta formación del formación. sector farmacéutico. Exacto, no tenía esta visión del sector farmacéutico y de lo que se podría necesitar. Pero bueno, entonces estuve, como digo, buscando varias formas de entrar, y al final encontré que la forma más interesante realmente para mí iba a ser haciendo un máster, porque me iba a acercar a las necesidades del mercado, me iba a dar competencias, me iba a dar un overview, me iba a dar un poquito el pulso de lo que se está buscando, de lo que se necesita, de cómo son las organizaciones, qué departamentos tiene, qué tipo de conocimientos son propios de la industria, que no son de otras. Entonces, para mí fue una experiencia súper enriquecedora. El grupo que tuve de clase fue maravilloso. Era la segunda más vieja de la clase, bueno. Pero eso fue súper enriquecedor, porque aprendí un montón de todos mis compañeros, que todos los demás o casi todos tenían un perfil biosanitario científico. Y me ayudó mucho, efectivamente, pues las charlas con los profesores, haber visto diferentes puntos de vista y diferentes departamentos, ¿no? Porque al final lo que tienes es una visión muy transversal de la empresa, ves todos los departamentos, ves con cuáles te acercas más, con cuáles menos, cómo interrelacionan ellos el día a día. Entonces te da una perspectiva muy buena y un muy buen punto de partida. Efectivamente, la bolsa de trabajo, la atención para arreglar el currículum y todo eso, pues a mí me pareció de mucha ayuda, porque al final lo necesitas para ver cómo están enfocando la parte de contratación, ¿no? De recruiting. Entonces esto fue una ayuda total. Y bueno, pues un poco parecido a ti, al poco tiempo de finalizar el máster, porque yo lo he terminado en enero, febrero de este año, hace unos mesecitos, y ya llevo un mes y medio incorporada en Galderma, así que la experiencia ha sido súper positiva y la recomendaría mucho. Y bueno, como pequeño consejo para la gente, pues que hay que probar. Es difícil, cuando sales de la carrera no sabes lo que quieres hacer, y hay que probar, y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo a decir, bueno, pues pruebo esto, pues la oficina de farmacia a lo mejor no es lo que más me cuadra y me apetece más otra pues una parte comercial o una parte más de regulatorio, de lo que pueda ser, pero bueno,
en este momento quería hablar más de marketing y ventas, que es lo que nos gusta a nosotros. Sí, ¿no? Somos los de marketing y ventas, se nos nota. Además, yo creo que los que venimos de marketing y ventas, se nos ve que somos de marketing y ventas. Sí, total. Bueno, por si acaso, pero que no se desanimen, que se animen a probar, que eso es lo más interesante. Más interesante. Sí. Vale, María, pues muchísimas gracias. Y ya bueno, vamos a dar paso a Alejandra Pino, que nos va a contar también pues, un poco pues, también su trayectoria. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Yo soy Alejandra, tengo 24 años y la verdad es que yo también llevo relativamente poco tiempo dentro de la industria. Yo sí que tengo pues una carrera científica, estudié biomedicina, no farmacia, pero bueno, al final sí que me pasó un poco parecido como te puede llegar a pasar con farmacia, ¿no? Al final sí que de mi carrera se esperaba un poco que terminase, hiciese un máster, quizás un doctorado, postdoctorado, muy enfocado en investigación y bueno, yo sí que si algo me quedó muy claro durante la carrera, porque hice un par de prácticas en laboratorio, tanto de clínica como de investigación, fue pues que a mí ese mundo no me acababa de convencer. Yo era una persona muy relacional, muy social, muy dinámica, me gustaba el cambio y la verdad es que no me veía a mí misma persiguiendo pues una carrera en ese ámbito. Entonces, claro, yo ya estaba a punto de terminar la carrera y me veía un poco en este momento de decidir ahora qué hago, no, pues no sé muy bien qué hacer o cómo enfocar mi carrera. Y ahí es cuando realmente te pones a investigar qué otras salidas existen, porque a mí igualmente tampoco me habían hablado de la industria farmacéutica ni qué salidas ofrecía. Y pues hablando con compañeros, con gente con un poco más de experiencia, investigando al final, pues bien la industria farmacéutica, un poco quizás esta vía de salida que se podía ajustar un poco más quizás a lo que yo podía estar buscando en ese momento. Y yo personalmente, por mi situación y por todo, y porque al final yo tampoco conocía demasiado la industria farmacéutica, sí que vi pues realizar un máster quizás la mejor forma de meter un pie dentro de lo que es la industria farmacéutica y también pues al final adquirir un poco esa visión 360 de los departamentos que hay, las salidas que ofrece, no solo dentro de la industria, sino de todas las industrias al final que se mueven alrededor, que son muchas, que también trabajan en los departamentos comerciales y con las propias industrias farmacéuticas, sin tampoco al final dejar del todo de lado lo que había sido pues mi carrera científica, que yo tampoco quería abandonar al final. Y nada, así entré al máster de Dirección Comercial y Marketing como mis compañeras. La verdad es que aprendí muchísimo y como tú comentabas, al final los profesores no dejan de ser personas que trabajan en el sector, que saben pues explicarte al final lo que hay luego ahí, aconsejarte cómo enfocarlo. Y bueno, yo también me siento especialmente agradecida porque sí que tuvimos varias clases de pues, desarrollo de carrera profesional sobre cómo preparar tu currículum, cómo enfrentarte a una entrevista y todas estas cosas que quizás en la carrera no te explican y que luego son tan importantes a la hora de pues, enfrentarte al mundo laboral sobre pues, cómo plantearlo. Y nada, eso yo igual que ellas, al final a través de la bolsa de empleo de CSIF y de prácticas, conseguí unas prácticas en Janssen, en el departamento de marketing, que a mí era encima lo que más me interesaba de todo lo que estaba viendo en el máster. Y estuve ahí un año de marketing trainee de enfermedades raras. Al final yo creo que se compaginó además perfecto con lo que iba viendo con el máster, a la vez lo ibas poniendo en la práctica y es un año que no paras de aprender todo el rato y que es bueno, pues que te llevas un montón de cosas. Aparte de todos los conocimientos, los compañeros, los contactos que haces en el máster, que al final todo es súper importante. Sí. Y nada, se me acabó a mí al final, después de un año, las prácticas en Janssen y como dices tú, a veces que por circunstancias justo al final no sale una oportunidad, pero nada, al poco tiempo o un par de semanas ya me surgió una oportunidad en IQVIA, que bueno, que no es industria farmacéutica, pero sí que al final no para de dar soporte, de venderle servicios, datos, información a la industria y entré pues como con una posición además de client service que no deja de estar de cara al cliente, que vendes pues esta información, estos datos y estás en constante relación pues con gente involucrada dentro de la industria. Sí. Entonces nada, llevo muy poquito, todavía me queda mucho por aprender, pero bueno, estoy muy contenta con toda mi trayectoria, hasta donde he conseguido llegar y bueno, y lo que más me gusta realmente es que al final me he podido cambiar de industria farmacéutica
a IQVIA, que al final no deja de vender servicios y que al final sí que es cierto que yo creo que te permite moverte mucho, Sí. tanto dentro de la industria, los distintos departamentos, como a todas las empresas que trabajan Y que para nos la rodean. industria. Sí, y porque nos rodean. realmente nosotros somos 3 perfiles de ventas, pero que trabajamos Claro. realmente en diferentes sectores. Yo al final es distribución, Totalmente. tú eres más a la investigación y a los datos y ella al Yo final soy en un más labo. comarca. Por eso. Laboratorio. Quiero decir que salidas hay infinidad de salidas. Y luego Totalmente. también que, por supuesto, y esto es algo que hay que añadir, que durante la pandemia nuestro sector ha sido de los pocos sectores que ha seguido trabajando y Que no se ha parado. Y no se ha parado. No, es decir, lejos de ello, ¿no? totalmente, lejos de acelerado. Total, entonces que Hemos trabajado más que eso es una suerte, porque no es lo Sí, normal en, no. en una pandemia mundial y que todavía nos queda. O sea, Sí, yo creo que aquí escuchándoos hablar, que muchas gracias Alejandra también por contarnos tu experiencia, bueno, pues tu vivencias, ¿no? Lo que has aprendido. Una de las cosas que me gustaría transmitir a nuestra audiencia, que por lo que nosotros estas masterclass las damos a estudiantes, ¿no? Que actualmente pues todavía están en la carrera universitaria, muchos no han terminado y ya estáis en los últimos años y empezáis ya a pensar hacia dónde voy a enfocar yo ya mi carrera profesional. Ya estáis deseando acabar pues para empezar a trabajar en lo que sea, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo sí he visto, y las 3 coincidimos, o las 4, es que en las carreras universitarias no existe una orientación, no vamos a decir formación, porque no necesitamos que nos formen, sino que nos orienten hacia dónde podemos dirigirnos, ¿no? Sí. Profesionalmente. Yo creo que por lo menos, no sé, ni en biomedicina ni en ADE, en farmacia, que es donde lo que yo estudié, yo os digo, cuando acabé la carrera pensé que solamente tenía 2 opciones, que era hacer el FIR, o sea, irme al hospital o irme a una farmacia, a una oficina de farmacia. Bueno, la tercera era quedarme en la carrera, o sea, en la universidad, investigando. sí, pero bueno, Hacer un doctorado sí. o algo, pero es que eso yo no me veía Sí. o sea, que no me hacía ninguna ilusión, no me gustaba. Entonces, Totalmente, yo me encontraba en la misma situación, quiero decir, y me he licenciado recientemente, hace poco. no ha cambiado nada en 20 años, o sea, que siguen seguimos saliendo igual. los estudiantes pensando que no hay salidas profesionales. Y que es bueno también cambiar, como decíamos, quiero decir, que al final de todas las etapas siempre se coge lo bueno y a mí el haber trabajado de cara al cliente en una farmacia me ha ayudado a madurar, a enfrentarme, bueno, pues a saber comunicar, a buscar esas necesidades también del cliente de una manera u otra y creo que es fundamental, igual que en marketing he aprendido pues eso, a desarrollar un plan de acción, luego también la coordinación con el equipo europeo, Vale. a realización pues de las creatividades y de toda esa pues toda la información que se le da a los médicos, ¿no? Quiero decir que se aprende, de todo se aprende y eso es Y algo sabéis que otra me cosa que también, o sea, esta es la primera, yo creo que no nos informan sobre las salidas profesionales y luego yo también creo que la industria farmacéutica desde fuera es desconocida. Es decir, tú dices, estoy trabajando, Yo lo he dicho. Sí. tu trabajo en BMW, en Mercedes, en el Sí. Corte Inglés, en Zara. Sí. Es decir, son sectores como que la gente más o menos entiende pues, las posiciones, a lo que te vas a dedicar. La industria farmacéutica, yo siempre lo digo, es que en el momento en que veáis todas las posibilidades profesionales que hay, Sí. que es que además no hay límite. Es decir, tú dices, mira, yo empiezo en ventas, fundamental hay que pasar por ventas, como ha dicho Raquel, para estar con el cliente. Marketing, luego quiero una posición internacional, luego quiero volver a otra posición porque quiero colaborar más con médico. Es decir, yo creo que la gente no se da cuenta de todo lo que hay detrás de lo que metemos en la caja de industria farmacéutica, ¿no os parece? Sí, justamente eso fue lo que me pasó a mí, que para mí la industria farmacéutica, pues, por ejemplo, yo pensaba, pues la gente que estudia farmacia, efectivamente, pues o trabaja en un laboratorio, trabaja en farmacia, y no tenía esa visión de que tuviera toda la parte de negocio que sí que tiene, me lo podía imaginar, pero no caía en cuenta de ello, ¿no? Entonces sí que es verdad que en el momento en el que me puse a explorarlo un poco, también porque tenía familiares, amigos que se relacionaban con la industria, entonces dije, oye, pues aquí puede ser algo muy interesante, y fue cuando vi todas las posibilidades que había, que dije, este es un sector muy, muy interesante, que ofrece muchísimo,
que seguro que algo de lo que yo tengo en mi pequeño bagaje pues puede seguir, puede aportar, siempre y cuando pues lo complemente con algo adicional, ¿no? Porque al final sí que viene bien la experiencia de completar competencias y completar conocimientos. Pero bueno, a mí desde luego yo estoy súper contenta de haber entrado en la industria. Me parece que es fascinante desde todos los ángulos, desde el ángulo de negocio, de marketing, de ventas, de investigación, todo me parece increíble, tiene muchísimo valor. Sí. Y otro comentario que también me gustaría saber vuestra opinión. La industria farmacéutica, la gente se piensa que no es innovadora, en el sentido de... O sea, yo creo que ahora está muy de moda decir innovación, tenemos que replantearnos las cosas como las estábamos haciendo hasta ahora, porque estamos en un momento de cambio, porque entran nuevos canales, porque estamos cambiando, ¿no? O sea, la vida es cambio. Y yo quería que me comentarais qué opináis vosotros sobre cómo veis de innovadora o cuál es vuestra opinión sobre la innovación dentro de la industria, porque yo... os digo que es que innovaciones desde que estamos intentando descubrir un fármaco. Total, claro. Ahí ya tienen que ser los científicos innovadores, hasta los departamentos de marketing con los nuevos canales, los nuevos retos, sus clientes también tienen que estar innovando. ¿Vosotras qué opináis? Porque yo creo que es innovadora, eso también lo hace muy atractivo. Sí, bueno, yo incluso desde IQVIA, que llevo muy poquito, incluso ahí creo que venden son servicios, no paran de buscar pues nuevas formas de aportarle valor al cliente, de mejorar con las tecnologías, con la información, y es un mundo que no para de innovar y de buscar nuevas soluciones y que no te lo puedes ni imaginar hasta que estás realmente ahí. Sí. Mira, una de las cosas que comenta Alejandra, fijaros el tema de los datos, ¿no? Información en el sector, que la gente puede pensar, bueno, información de pacientes, podemos tener miles de millones de datos de pacientes, de patologías, de marcadores tumorales, bueno, muchos datos. ¿Cómo estamos innovando en la industria para que toda esta información se pueda convertir en modelos predictivos, por ejemplo, que es lo que estamos viendo ahora, todo lo que es el machine learning, la inteligencia artificial, cómo están viendo que gracias a estas nuevas metodologías de trabajo podemos entender cómo va a evolucionar una enfermedad, un paciente, antes de que el mismo paciente sufra esa patología, ¿no? Y esto hace que dentro de la industria farmacéutica se estén demandando perfiles con capacidad analítica muy alta. ¿Por qué? Porque hay mucha información que antes no se podía, primero no se recogía, era difícil tratarla, y ahora todo esto nos está dando también un campo. Vosotros en IQVIA, por ejemplo, que tenéis tantísima información, entiendo que tendréis nuevos roles de personas que tengan a lo mejor esa visión de salud sanitaria, pero también muy analítica, ¿no? Y de hecho cada vez se están pidiendo más y están contratando, yo creo, a gente con este perfil que tenga, pues eso, la base sanitaria para entender al final realmente el mercado. Yo, por ejemplo, los datos no dejan de ser de biomarcadores tumorales y de fármacos oncológicos, que al final, si no tienes quizás un poco esa base científica, te cuesta un poco más entender, pero obviamente también te piden toda esa parte analítica que va detrás de entender una base de datos que al final tiene unas dimensiones que a veces no nos podemos ni imaginar. Claro. Y por ejemplo, otra de las cosas que estoy pensando en Galderma, en María, no sé en qué punto estáis, pero yo creo que las empresas de dermocosmética, hay mucha competencia, bueno, pues tienes que dar un valor, ¿no?, a tus clientes, y ya no solamente es el valor que aporta el producto, que en sí, que el producto puede ser muy bueno o menos bueno, pero también es ¿qué puedo hacer para que mis clientes cubran determinadas necesidades? Y creo que podéis desarrollar incluso apps. O sea, ¿qué cosas es dentro de la omnicanalidad? Justamente estaba pensando un poco en todo lo que estabais comentando, y yo creo que la industria farmacéutica, volviendo un poco al tema de innovación, es innovadora por todos los sentidos. Por un lado, desde el punto de vista de producto, por otro lado, desde el punto de vista de cómo trata la información de cara a hacer modelos predictivos o de cara a hacer nuevos lanzamientos de medicamentos, de un montón de cosas. Y también creo que está innovando en las nuevas formas de aproximarse al consumidor, ¿no? Entonces, creo que es una cosa que pasa en toda la industria, que están incorporándose poco a poco a la parte digital.
y que lo van haciendo también, una de las partes es porque existe la parte, es una industria muy regulada, entonces hay que tenerlo en cuenta. Esto limita un poco a veces la velocidad, pero también lo convierte en un desafío y en un reto muy interesante. Entonces, así como un par de datos, lo digo porque lo he estado mirando justamente hace un par de días, el 72% de la gente que está en Internet hace búsquedas sobre salud. Le consultan a Internet sobre salud. Y 8 de cada 10 personas miran en Internet después de haber visto a su profesional sanitario, a su médico, porque chequean con Doctor Google. Entonces, hay que estar en Internet. Hay que estar. Yo Hay lo que pongo en estar. práctica también en la farmacia y eso es algo que, bueno, de alguna manera el mercado ha cambiado, las necesidades han cambiado y todo ha dado como un giro en general. Entonces, yo poniéndolo en práctica un poco también con mi sector, que es más la farmacia, en este caso Cofares, ha desarrollado plataformas online, e-commerce, que no solo es la venta online de productos a lo mejor de dermo o para farmacia, que es lo que a día de hoy nos permiten vender, sino también ese canal de salud, la unión de, oye, pues necesito este champú porque tengo esta patología, ¿no? Un poco la unión de la salud y de la venta del producto. Justo. Con lo cual también, al final, en mi sector lo veo en práctica a día a día. O sea, tanto en empresas de servicio, en laboratorio, en distribución, o sea, estamos todos de acuerdo de que estamos viviendo un momento apasionante, Sí. sobre todo para gente joven pues que acaba de hacer un máster o que lo va a hacer, porque como se estaba trabajando hace a lo mejor 20 años, ha cambiado mucho y sigue cambiando, ¿no? Y entonces esto, para gente que, no sé quién estaba contando, yo creo que era Alejandra, lo de la rutina, el yo siempre estar haciendo lo mismo, o sea, hay perfiles de gente que lo que le gusta es pues un poco sus rutinas, más metódica. La gente de marketing, yo siempre digo, tenemos que ser gente que, o sea, yo no sé vosotras, pero yo no tengo 2 días iguales. No, o sea, yo el día que tengo 2 días iguales digo, qué descansada estoy, ¿sabes? Entonces, claro, nos tiene que gustar, pues, como siempre digo yo, lo mismo estás hablando con un médico de una patología, que luego estás hablando con el departamento financiero para ver qué recursos vamos a tener para poder hacer una actividad, o que estamos con el departamento médico para que nos están presentando los resultados de un estudio o de un ensayo, ¿no? Y eso nosotros desde marketing y ventas somos gente pues que lo tenemos que además encajar todo y además con visión de negocio, ¿no? Con visión de empresa, y eso es lo que hace un poco, o sea, muy apasionante nuestro... Total. Y muy completo. Sí, yo muy creo completo. que muy completo porque yo sobre todo pongo el otro contrapunto, ¿no? Que a lo mejor hay gente que dice, uy, es que esto tan científico y tan tal, pues me apetece, tengo otras curiosidades, o si tienes otras curiosidades, quiero decir que al final es una visión muy completa en la que tienes un poco de análisis, un poco de venta, tienes que tener muchos gorros. Sí, muchos gorros. Tienes que tener muchos sombreros, y yo creo que eso es lo que lo hace tan divertido. Pero, sí. Yo conocía a gente que me decía, es que soy incapaz de cambiarme el gorro con mucha rapidez. Entonces me bloqueo. Porque claro, si eres analítico, eres muy o sea, ¿cómo se dice? El dato. Y luego te tienes que ir a hacer un congreso o tienes que ir a dar una charla, pues tienes que ser una persona pues con mucha capacidad de cambio. Y con flexibilidad. Y que te llaman por teléfono y de repente, como tenías planificado el día, te lo cambian y dices, pero lo bueno, aceptas y te lo pasas bien. Total. Y yo creo sí, que al final Sí, se puede, ¿no? Y al final se puede. Sí, es lo que hace interesante. Por eso que yo creo que Da un poco de alegría, yo creo, incluso. Sí, o sea, yo 3 días haciendo lo mismo, yo creo que sin salir a la calle a visitar a clientes o de cualquier cosa, yo creo que nos entra un poco así de, estamos mustios, o sea, necesitamos. Totalmente. Sí. Entonces, bueno, pues, y ahora, bueno, hemos hablado de todos estos cambios. ¿Vosotros creéis que qué están demandando la industria? ¿Qué perfiles de personas veis que vosotros están siendo más demandadas dentro de cada una de vuestras empresas, por ejemplo? Pues yo, por ejemplo, como te comentaba un poco antes, sí que creo que cada vez se demanda más este perfil que tiene, pues,
conocimiento científico o que controle un poco más pues, del mundo farmacéutico o que haya hecho biología o farmacia, un perfil científico, pero que lo compagine muy bien pues, con habilidades sociales, comerciales y sobre todo, en mi caso en concreto, también con un perfil muy analítico, que sepa interpretar datos, estar a la última en información y al final es lo que lo hace interesante, pues es que te desarrollas no en un ámbito en concreto, sino al final en varios. En varios, sí. Perfil energético total. Yo coincido bastante con ella, sí. Sí, yo, por ejemplo, en mi caso ahora mismo, la red comercial que tiene Cofares, en el 80% de personas somos gente muy joven, que eso es algo que no estaba anteriormente bien visto, ¿no? El perfil de venta a lo mejor era típica persona ya más senior, no tan junior. Ahora, Sí. por ejemplo, nuestro perfil sí que es verdad que es más demandado junior porque es gente que viene con mucha fuerza y muchas ganas de estar en la calle, porque la calle es dura. Sí. Y luego el 80% de personas tienen el máster en CSI. Que sí, ¿no? Tienen el máster, ¿no? Sí. Y una pregunta es, ¿qué dificultades pueden encontrar, o sea, os estáis encontrando vosotros a la hora de incluir algún cambio, una innovación dentro de la industria? Temas de compliance, de regulatory, de que hay gente que no lo ve porque le da miedo el cambio, de que la industria farmacéutica es una industria conservadora y estos cambios a veces le asustan o no. O sea, ¿veis algunas barreras para poder o realmente está la gente muy abierta a escuchar por lo menos las ideas de la gente que entráis o que habéis entrado hace poco? ¿Cómo os habéis sentido Pues, vosotros en estos años? Yo, por ejemplo, de mi experiencia en marketing, en Janssen un año sí que me di cuenta realmente de que es una industria al final muy regulada, sobre todo porque yo igual sí que estaba más centrada en pues, mercado hospitalario. Y al final, pues eso, aparte de que te limita mucho a la hora de hacer marketing, sí que también a veces alargaba mucho los procesos desde que pues empiezas un material o un evento. Total, al final lo que pasa es que lo tiene que supervisar todo el mundo, aprobar todo el mundo, tiene que cumplir una normativa a veces muy estricta, que al final los tiempos tan lentos sí que a veces dificultan un poco. Sí, de no llegar a tiempo. Sí. La Toda esa innovación, regulación, ¿no? Sí. De este sector tan regulado hace Sí. Regulatory. que está en todas, es como decimos que está en la salsa que está en todas las comidas, ¿no? Sí. Regulatoria, ir, compliance, Sí. tenemos que... Sí, por ejemplo, para mi parte en concreto, que además yo estoy en digital, donde todo tiene que ser ya, porque si no pierdes una oportunidad, yo creo que sí, la parte de que la industria esté tan regulada es una dificultad, pero creo que eso lo que es un desafío en cuanto a la planificación, en cuanto a cómo hacer que las cosas salgan mejor, también aprendizajes para intentar ir más al grano, más rápido, ¿no? Entonces, dentro de que sí que es cierto que alarga mucho los procesos y que para digital es una inconveniencia mayor que para otros momentos, creo que es posible y además, pues lo que he dicho antes, creo que es un sector que va a crecer muchísimo, digital dentro de la parte de marketing, creo que va a ganar y tomar cada vez más relevancia y que desde luego tiene que ir en paralelo con lo que es ventas y con lo que es marketing, tiene que ir todo en conjunto. Entonces, bueno, al final pues te vas apañando en ese sentido, vas integrando los procesos, los procedimientos y puedes llevarlo a cabo. Yo creo que sí que están bastante abiertos a integrarlo, están buscando la manera. Claro, el tema es el producto en sí, porque no es lo mismo publicitar producto FP, claro, o publicitario. a una especialidad farmacéutica que al final está mucho más regulado, pero a nivel de la Agencia Española del Medicamento. Entonces yo creo que eso es lo que nos limita también un poco más que si fuera otro producto. Sí. Vale, no sé si nuestra audiencia tiene alguna pregunta. A ver, yo creo que hay una que la he visto, voy a leerla. A ver. Buenas, estudio farmacia en la Universidad Complutense de Madrid. Me gusta mucho el tema del marketing y las ventas, más que el tema de oficina de farmacia. ¿Consideráis que el trabajo de marketing y ventas desde una carrera de ciencias es creativo? Siento que no me llena tanto algo tan sanitario. Gracias. O sea, yo creo que lo que estábamos comentando aquí, no sé si me equivoco, la persona que ha hecho la pregunta que me corrija, si no, creo que se llama Victoria Ruiz, el tema de la creatividad, ¿no? Que parece que
por estar en un sector que es sanitario, por estar hablando de medicamentos, de patologías, de enfermedades, de pacientes, que no es creativo, yo creo que esto no es verdad, ¿eh? No, todo lo contrario, todo lo No, yo contrario. creo que eso también es otra cosa que desde los másteres de dirección comercial y marketing o en estas masterclass queremos transmitir. O sea, la creatividad tiene que estar en cada momento de nuestra vida, porque estamos en un momento de mucho cambio. Sí. Entonces, al tener tanto cambio de entorno, de nuevos lanzamientos de productos, bueno, pues todo este cambio, independientemente, aunque estemos trabajando con un producto en oncología, no es lo mismo los productos de oncología que tenemos hoy en día en el mercado, que van mucho más dirigido a un perfil de paciente mucho más determinado, que ya tenemos una biología molecular que nos puede ayudar, que hace 4 o 10 años, cuando era la quimioterapia clásica, que era pues un poco todo, ahora esto hace que tengamos que la innovación, o sea, que está dentro del sector. En la misma pandemia, quiero decir, al final, como no podíamos salir de casa, que tú te vieras con un médico por videollamada, yo creo que ya era bastante... Ya era, bueno, por las videollamadas decir, y todo. Eso era demasiado, que al final se ha normalizado y se sigue normalizando. Creo que es una opción ahora mismo dentro de una visita, evidentemente en función de qué tipo de especialidad vayas a ver, ¿no? Sí. Pero yo creo que es una opción y es algo que a día de hoy estamos viendo que se está produciendo un cambio, con lo cual sí que... Sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo creo que además precisamente por ser un sector tan regulado es donde tienes que agudizar el ingenio y ahí es donde entra en juego la creatividad, ¿no? O sea, tienes que buscártelas de 1000 formas para conseguir eso que querías, pero de una forma que... Hay mucha competencia en el mercado. Exacto. Sí, sí. O sea, ahora Sí, no- y que luego desde pensar cómo puede ser un material, cómo es la forma que más le puede gustar a una persona que no eres tú, que es otra persona que tiene otras inquietudes, ¿no? Cómo transmitirlo mejor. No lo sé, a lo mejor en la parte digital, pues también, oye, ¿cómo podemos decir esto sin molestar a compliance o Claro, sin sobre todo sin incumplir? compliance, Regulatorio, claro, y que esté bien hecho, porque al final Sí, tú también quieres entregar algo de calidad y todo ese pensamiento es creatividad. Es creatividad. Claro, y eso también creo que la industria farmacéutica tiene una fama de seriedad. Sí. Esto del regulatory compliance hace que, que cuando publicitemos, anunciemos o comuniquemos ciertas cosas, tenga la garantía de que ha pasado por una serie de procesos donde dicen, oye, esto que vas a comentar realmente lo tienes avalado, estudiado. Es decir, somos bastante serios en este sentido. Me estáis haciendo algunas preguntas sobre la inscripción en los másters. Aquí prefiero que, como tenemos vuestros nombres ya desde CSIC, desde la administración, se pondrán en contacto con todos vosotros y os contestarán uno a uno un poco a vuestras preguntas sobre la inscripción. Creo que ha entrado otra pregunta. 5 nuevos mensajes. Madre mía. A ver, de acuerdo, estoy interesada en marketing, pero no puedo hacerlo de forma presencial. Todas estas dudas... ¿Qué diferencias entre las dos modalidades? Todas estas dudas y preguntas, si os parece bien, os las contestarán desde el departamento de comercial o desde la administración de CSIC para daros toda la información que necesitéis sobre los tipos de máster, horarios, modalidades y toda la información que tengáis, que seguro que hay alguna modalidad que se adapta a vuestras necesidades. Yo quería hacer un comentario justo respecto a las modalidades. Yo cuando inicié el máster, cuando decidí iniciar el máster, lo hice precisamente, estaba trabajando, no eran prácticas, era un trabajo donde yo tenía bastantes responsabilidades ya de hecho, y estuve pensando hacer el executive. Y yo, ¿Este es executive? pues yo, aun con todo, me alegré muchísimo de haber hecho el full time. Fue un año muy duro porque yo trabajaba desde las 8 hasta las 6 menos cuarto, que venía corriendo literalmente corriendo por la calle. Literalmente corriendo por la calle. Venía corriendo y llegaba con la lengua fuera. Y te ibas a las 10 de la noche. Y me iba a las 10 de la noche y además, bueno, vosotros sois jovencitos, pero yo llegaba a mi casa y había que hacer cosas, lavadoras y historias varias, ¿no? Era tremendo eso. Sí. Y ha sido duro, pero ha sido increíble, entonces merece la pena y recomendaría a todo el mundo que sea valiente y que lo haga porque he aprovechado mucho más las clases, a los profesores, a los compañeros. Tienes más horas de exposición
a ello, a la Sí, información. Entonces sí. yo lo recomendaría mucho y perdonar que me he metido aquí, A mí me encantaba lo de María, no viene corriendo, y venía la pobre, que llegabas ahí. Sí, además había algunos profesores que me veían en la puerta, me conocían porque llegaba siempre con el bolso, corriendo. A ver, yo siempre lo digo en las entrevistas y siempre que me preguntan, a ver, nadie regala un título de máster, ¿no? Entonces, porque yo creo que, por ejemplo, de SIFI, ¿no? Quiero decir, yo hice este máster en el año 2003 y estamos en el 2022, o sea, hace ya 18 o 19 años que hice yo este máster. Y fue un año en el que se trabaja mucho, porque al final estás aprendiendo muchas cosas, tienes que hacer trabajos. Quiero decir, el trabajo fin de máster. El trabajo fin de un lanzamiento de un máster. producto en el mercado y ahí te dan datos de IQVIA y te las apañas. Y luego tienes que hacer el balance, el financiero, todo, la red de ventas, resultados, cuentas de es muy resultados. divertido. Sí, pero es una experiencia fantástica. Claro, Es una experiencia, pero que hay que trabajar, o sea que Sí, hay que hacerlo. Hay que pasar por ahí, hay que pero yo pasarlo. lo haría otra vez, seguro. Luego ya prioriza, ¿sabes? Una de las cosas que digo yo, que el máster tienes varias patas, ¿no? Que es la formación académica, luego el networking con compañeros y con profesores, que es fundamental, tu red de contactos para el día de mañana, que yo los sigo utilizando. Sí. Y cuando hay un antiguo alumno, pues tienes como esa química especial de que ha pasado por, ya te conoces. Y luego también el tema de la gestión de tu tiempo. O sea, es decir, tengo que ser muy optimizar, pues que estoy trabajando o que quiero hacer este trabajo, priorizas y entonces luego cuando terminas el máster, de repente un martes vas al cine. Que yo es que fui un martes al cine y dije, Dios mío, que esto es la felicidad. ¿Sabes? Sí, no, total. Bueno, pero se pasa bien también. Se pasa, Yo tuve suerte sí. y hice muy buenas migas con los compañeros Sí. Sí, quedábamos esa y hemos hecho muchísima piña. se quedan los viernes y bueno, pues todo lo que Sí, implica está pues, lo fenomenal. que es esto. Sí. Yo, Es una más super familiar. experiencia. Sí, ¿no? Vale, vamos a ir terminando ya porque se nos acaba el tiempo. Bueno, mira, esta es una pregunta que os voy a hacer. Este es un tema que la podía contestar, prefiero que la contesten mis compañeras, es el tema del inglés o los idiomas. Porque nos está preguntando Felicia que si en marketing farmacéutico se pide idiomas de alto nivel. No, vamos, precisamente creo que hablando anteriormente con ellas vienen de un bachillerato, ¿no? de una graduación en Londres. Yo estudié la carrera fuera de España, en Exacto. Escocia, y bueno, pues que siempre he creído que el inglés es fundamental y que al final, por ejemplo, ahora en IQVIA yo estoy trabajando en un departamento global y nadie de mi equipo ni es español, ni habla español, y al final te vas a ver en ámbitos de trabajo en el que solo vas a poder hablar inglés. Sí, Eso me parece fundamental. Sí, a mí me parece fundamental en general, porque al final también en la industria se leen muchos papers y muchas cosas que están en inglés y te va a ayudar. Yo estudié la carrera fuera y para mí no ha sido un hándicap, pero por otro lado tampoco quiero que esto dé susto a alguien que no sepa mucho inglés. No, pero yo creo que es que hay que hablar inglés. Yo no he estudiado, Sí, yo he sido a inglés, base de sí. escuela de idiomas, que desde que he sido pequeña siempre he estado en Cambridge Justo. y demás, y bueno, pues era algo que teníamos también claro en casa. No, sí que he viajado y he estado pues un mes No fuera. hace falta ser bilingüe. No, Si la exacto. respuesta es no necesitamos ser bilingües, lo que sí que necesitamos es tener un nivel De comunicación. mínimo de comunicación donde tú puedas comunicarte, puedas entender, puedas leer con una determinada, Sí, con fluidez. ¿no? Con sí. fluidez, efectivamente. Pero que tampoco eso sea un hándicap porque se puede aprender. Se puede Quiero decir, aprender, efectivamente, se puede aprender. Si es gente, la audiencia es gente que está todavía en los últimos años de carrera, hay tiempo para incorporarlo. Sí, se puede aprender en inglés, pero vamos, sí que es importante Sí, lo es del importante. inglés. Bueno, pues yo creo que ya hemos contestado a casi todo. Vale, pues yo creo que está muy interesado. Vale, las modalidades. Bueno, pues ya vamos a terminar, son las 6 menos 10. Simplemente dar las gracias de nuevo a mis super compañeras de tertulia, agradecerles este tiempo que han dedicado para transmitir pues, su día a día, sus retos. Y cualquier pregunta, cualquier cosa, pues contactáis directamente con CESIR. Así que muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias, hasta luego.